Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a tener que empezar con los números racionales, ¿sí? Ya hemos practicado bastante los números enteros, las operaciones combinadas. Bueno, es hora ya habíamos visto un poco también de porcentaje, pero es hora ya de empezar con fracciones y decimales. Yo en el trabajo práctico que les voy a subir, que es el 6, en palabras les explico todo esto, pero bueno, se me ocurrió hacer un videíto para que a lo mejor para ustedes es más dinámico y más práctico para poder entender un poco esto, ¿sí? Ustedes a la vez han visto algo de fracciones en primero, en segundo, algo deben haber visto. Pero bueno, yo les voy a reforzar ahora y vamos a comenzar de a poco. Sí, en el trabajo 6 hay una hoja que tiene todo explicado con palabras y ejemplos y una segunda hoja que es la fotocopia de un libro que ustedes tienen que completar algunas cositas. Es muy poco, pero quiero aclararles algunas cosas. Primero, vamos a la definición. ¿Qué es un número racional? Un número racional, ¿sí? Es aquel número que puede expresarse, por eso dice un número es racional, cuando puede expresarse o puede ser expresado como un cociente o división entre dos números enteros. ¿Sí? Por ejemplo, arriba ya tienen 2/5, por ejemplo, 2/5, ¿sí? 3/8, ¿sí? Hay infinitos ejemplos, ¿sí? 2/9, un sexto, puede expresarse como un cociente entre dos números enteros. Quiere decir que esa línea de fracción que ustedes tienen ahí, esa línea de fracción que tienen ahí, en los ejemplos que puse abajo, ahí, significa división. O sea, si ustedes dividen el número de arriba con el número de abajo, van a obtener la expresión decimal de ese número, ¿sí? Porque el número racional puede ser expresado como una fracción o como un número decimal, ¿sí? Entonces, y tenemos distintos tipos, primero de números decimales y de fracciones. Empecemos con las fracciones. Tenemos las fracciones aparentes, ¿sí? Que son, por ejemplo, cuando yo al dividir el número de arriba con el número de abajo, que no les dije, pero ustedes lo deben haber visto, el número de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador, ¿sí? Eso es fundamental. Lo que pasa es que no se los dije porque eso seguramente hasta en el primario lo ven. En primero o en segundo algo deben haber visto, por lo menos los nombres, ¿sí? El número de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador. En este caso tenemos 6/3. Quiere decir, el numerador es 6 y el denominador es 3. ¿Sí? Y esa línea que tenemos ahí significa que yo voy a dividir. Si yo divido el numerador y el denominador, 6 dividido 3 me da 2, un número entero. Si yo tengo 4/1, divido y me da 4. O sea que los números enteros son fracciones aparentes, todos los números enteros, ¿sí? Porque el denominador sería 1. También son fracciones aparentes, no solamente los que me dan como resultado un número entero, sino los que tienen el mismo numerador que denominador. Por ejemplo, 5/5. ¿Por qué? Porque si yo los divido, me da un número entero. Me da un entero, perdón, número 1. ¿Sí? Después tenemos las fracciones propias, ¿sí? Que son aquellas cuando el numerador es menor que el denominador. Es decir, que cuando yo divida me va a dar menos a 1, menor que 1. 3/5, 4/5, un sexto. Y las impropias son cuando el numerador es mayor que el denominador, mayor. Entonces me da el resultado de la división entre el de arriba, o sea, el numerador y el denominador, el de abajo, me da mayor a 1. ¿Sí? Ahí tienen entonces, en la fotocopia del trabajo yo se lo explico también. Todo esto está con palabras, con definición, así que no se preocupen. Entonces, una forma de expresar un número racional es con fracción y otra es con número decimal. Dentro de los números decimales tenemos los exactos y los periódicos, ¿sí?
periódicos puros y periódicos mixtos. En la fotocopia del libro dice finitos, pero finito es lo mismo que exacto, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tienen un número exacto de decimales, por ejemplo, el 0,4. Si yo tengo 2 quintos y divido el 2 dividido 5, me da justo 0,4. Tiene una cantidad exacta de decimales, que el libro le llama finita en vez de exacta, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo tuviese 2 novenos y divido, me da 0,2222222. Esos puntos suspensivos significa que son infinitos los decimales. ¿Sí? ¿Cómo lo expresamos para achicarlo un poquito? Porque no le vamos a poner todos los 2 o cuántos 2 le vamos a poner. Le ponemos un arquito arriba. Ese arquito arriba significa que ese 2 se repite, o sea que ese 2 es el período. En este caso, como apenas termina la coma, empieza el período, es una periódica pura, ¿sí? Periódica pura. Pero ¿qué pasa si yo tengo un sexto? Bueno, si ustedes en la calculadora, por ejemplo, si quieren probar con calculadora o a mano, dividen 1 dividido 6, le va a dar 0,1666666. O sea, después de la coma tengo un número y después empieza el periodo. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo lo voy a expresar para hacerlo más chico? 0,1 y el arquito se lo voy a poner al 6 porque el que se repite es el 6. O sea, el periodo es el 6. O sea que este número tiene una parte que no se repite o no periódica y una parte que se repite o periódica. Por eso este es un periódico mixta o periódica mixta. O sea, tengo una fracción y la expresión decimal es periódica mixta. O sea que las expresiones decimales pueden ser exactas, periódicas puras o periódicas mixtas, ¿sí? Yo acá también le di otros casos de exactas, por ejemplo 2,5, 3,8 de exactas, de decimales, expresiones decimales exactas. Bueno, después, ¿cómo pasamos de una expresión decimal a fracción? Lo vamos a ver en otra parte. Por ahora yo quiero que ustedes aprendan a qué son los números racionales, qué es una fracción, qué es un número decimal y cómo hago para pasar de una fracción a un número decimal. Por ejemplo, ya les expliqué recién, les vuelvo a repetir que si yo divido el numerador y el denominador, me da la expresión decimal que corresponde a esa fracción. Entonces, todo lo que sean fracciones y números decimales que se pueden expresar en fracción van a formar los números racionales. O sea, todo el número que puede ser expresado como un cociente entre dos números enteros es un número racional. Y dentro de los números racionales están las fracciones y las expresiones decimales, exactas o finitas, periódicas puras y periódicas mixtas, ¿sí? Entonces traten de hacer los primeros ejercicios que están en la fotocopia del libro, que son muy simples: unir con flecha, poner mayor, menor o igual. Ahí cuando les dice poner mayor o igual, para ustedes saber si es mayor o igual, van a tener que, o sea, acá tengo el libro, yo le saqué la foto, ¿sí? Para poner mayor, igual o menor, van a tener que dividir, porque ustedes hasta ahora ¿qué aprendieron? A que si yo divido el numerador y el denominador, me da una expresión decimal. Entonces, a donde ustedes tienen fracción, dividen el numerador y el denominador y le da la expresión decimal. Y ahí van a saber si es igual, es mayor o es menor a la expresión decimal que tienen al lado, a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Y recuerden que el arquito significa lo que se repite o el periodo. Si el arquito me abarca el 25, es porque esto es 25, 25, 25, 25. ¿Sí? Si a mí el arquito, a ver acá en la hoja lo tengo, el arquito está solamente en el 2, es porque va a ser 2, 2, 2, 2, 2, 2. Si tengo 0,16 y el arquito está en el 6, es porque tengo 0,166666666. Esa sería mixta porque tiene una parte que no se repite y una parte que sí se repite. Entonces, para hacer ese ejemplo que tienen ahí en la foto, van a tener que convertir las fracciones a números decimales para darse cuenta si son iguales o no al número decimal o a la expresión decimal que tienen al lado, a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Bueno, espero que traten de hacerlo y que hayan entendido esta parte. O sea, empezamos con esta parte, nada más,
aprendemos qué son los números racionales, cómo se expresan, ¿sí? Cómo se llama cada uno de las expresiones decimales y de las fracciones, ¿no? Aparentes, propias, impropias. Y después, en otro videito, les voy a explicar cómo convertimos de decimal a fracción para ya empezar a trabajar, ¿sí? Bueno, chao chicos.